Ir como un verdadero broker. Banco Big. Nos mueven tus valores. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector inmobiliario polaco que ofrece invertir en una de las economías más pujantes y rentables del mundo. Polonia. Recuerda, sirenainvest.com con Y o llámanos al 648 019495. Estamos en constante cambio. El mundo cambia. Cambia nuestro entorno. Cambios que nos hacen reflexionar. Cambios que nos hacen apostar por fórmulas diferentes. En la radio apostamos por el sector inmobiliario. Súmate al cambio con IDE Inmobiliario. Cada miércoles y jueves a las 11 de la mañana con Elena Fraile en Radio Intereconomía. Nos sumamos al cambio. En Capital Intereconomía, el consultorio de bolsa. Las 18 minutos de la mañana seguimos con Samuel Plaza, director de JF de Brokers España, segunda parte de este consultorio de bolsa, y teníamos pendiente Talgo, posición en 4,56, luego si es momento para entrar en Indra o en Iberdrola, y si no, en cuál del IBEX por dividendo y rentabilidad. Genial, pues vámonos con Talgo directamente. La verdad es que Talgo está corrigiendo bastante desde esos niveles de resistencia, ¿no?, que veíamos en la zona de los 4,62, cotizado creo que hoy a 4,77, 4,75, 4,37, 4,35 más o menos, y para mí yo creo que debería vigilar con esa posición abierta muy de cerca el nivel de soporte que tiene en la zona de los 4,13, 4,14. Si perdiera ese nivel de soporte, pues perfectamente nos podríamos ir ya a la base, digamos, ¿no?, del canal alcista y rondar más o menos la zona de los 3,90, 3,74. Si se puede mantener la acción, perfecto, porque yo considero que aunque incluso hubiera una corrección hasta esos niveles de 3,90 a 3,75, yo creo que la tendencia general sigue siendo alcista para Talgo, ¿no? Quizás a lo mejor el timing de entrada no ha sido el mejor y quizás pues puede sufrir un poquito más, ¿no? Pero por vigilar, tendría que vigilar ese soporte en los 4,14, 4,13, y aún así yo creo que sigue manteniendo una tendencia alcista. Por tanto, pues bueno, aunque podría corregir un poquito más, yo creo que debería seguir subiendo la acción en el medio plazo. Luego, para entrar, nos habíamos comentado Indra o Iberdrola. Indra la verdad que nos gusta bastante porque ha conseguido superar una resistencia que no veíamos desde 2011-2012, por encima de los 16 euros, y la verdad que la compañía yo creo que sigue teniendo una proyección alcista que nos puede llevar hasta la zona de los 18, ¿no? Ahora bien, yo tendría bastante cuidado, iría pues un poco más a las últimas sesiones, y quizás para mí el punto de entrada óptimo estaría por encima de los 16,63. Si supera ese nivel, que es el máximo que hizo el pasado día 29, entonces pues bueno, podría haber una continuidad alcista que nos llevará ya hasta la zona de los 18. Por tanto, para mí esa sería la oportunidad. Y en el caso de Iberdrola, la verdad que poca confianza, porque aunque de momento parece que mantiene la tendencia al alza, ya pues ayer cerró por debajo de la zona de los 10,50, hoy tampoco vemos una reacción positiva, y es bastante probable que sigamos viendo caídas en Iberdrola, ¿no? Por tanto, de momento yo en Iberdrola no veo nada, no veo oportunidad de compra, y habría que esperar algunas jornadas para ver si se produce algún tipo de reacción al alza que nos lleva a pensar, ¿no?, que vuelva a recuperarse por encima de la zona de los 11, de los 10,50 aproximadamente. Y luego me comentabas, en caso de que ninguna de las dos nos gustara, pues qué acción del IBEX podríamos buscar con dividendo y que técnicamente esté bien, ¿no?, o esté en una buena situación. Pues bueno, yo estoy analizando ahora mismo dos. Una de ellas es CaixaBank, que si mal no recuerdo tenía un dividendo del 9,4%, creo que es el dividendo más alto que se paga del IBEX 35, y en estos momentos se encuentra en una zona de resistencia
casi ya a punto de romper en la zona de los 4,20, ¿no? Por tanto, si supera ese nivel de resistencia, yo creo que el título seguirá subiendo y tanto por técnico como por pago de dividendos, creo que sería una buena opción. Y luego el otro título que me gusta es Redeia, que también paga un buen dividendo, aproximadamente del 6 y pico por ciento, si mal no recuerdo, creo que es del 6,66%, y que, pues bueno, técnicamente también creo que está en una buena situación. Ha marcado una muy buena zona de soporte en la zona de los 14,52 y para mí por encima de los 15,56, que es su última zona de resistencia, pues sería yo creo que una muy buena oportunidad para entrar en el título, ¿no? Para entrar en Redeia con pues sumándonos, ¿no? Con esos dividendos y con una buena situación técnica. Venga, vamos con más cosas. Indra no te la decía. Sí, Indra sí, lo habías dicho, sí te la tenía por aquí. Indra Iberdrola. Sí, lo habíamos comentado antes. Si podemos analizar Baba, entiendo que es Alibaba, nos pregunta un oyente en WhatsApp. Y vamos a ver, un segundo, que se me haya borrado por aquí el chat de comentarios. ¿Qué tengo? Venga, vete mirándome a Alibaba, que voy a saludar a María, ¿vale? Lo dejamos ahí y luego vamos con más. María, buenos días. Hola, buenos días. Mire, yo he oído en la radio, en Intereconomía esta mañana, que hablaban de una empresa de inteligencia artificial que se había constituido en Francia hace pocos meses, pero que tenía una gran proyección y que había hecho un pacto con Microsoft. No me he quedado con el nombre. ¿Me podían decir el nombre, si tienen potencial, si cotiza en bolsa? Pues, y luego también la hora la recuerda, lo que le ha dicho, por ir más afinado. María, la con la que está asociado es Mistral, pero no sé si cotiza en bolsa o no. ¿Mistral? Sí. Y luego otra cosa es, ¿qué le parece entrar en la empresa del continuo que cotiza en el mercado continuo español, Inteligencia Artificial? Vale, artificial. Vale. Gracias. Mistral, es que la información que podemos haber contado esta mañana, si no me corrige María, es el acuerdo con Mistral para cooperar en ese campo de la inteligencia artificial. Lo que no sé si está cotizando aquí en el BM Growth. A ver, yo tengo como Mistral, Iberia, me aparecen algunas en Madrid. Sí, Iberia Real Estate. Pero Real Estate no sé si es inteligencia artificial. No vamos a... No sea que no. O sea que no, estemos contando lo que no es. Venga, Artificial, que preguntaba también María. Artificial. Vamos a ver, Artificial. El ticket creo que era SAI, ¿no? Si no me equivoco, Intelligence de Madrid. Creo que era esta, ¿no? Substrate Artificial Intelligence. Ahí, yo tengo un meme ahí, Artificial Intelligence Structure, AI. Vale, sí, perdón. Eso es. Vale, bueno, sobre inteligencia artificial, la verdad es que muchísimo interés, pero realmente de momento, por lo que veo en los gráficos, muchísima volatilidad, compañía con muchísima volatilidad, con grandes subidas y bajadas, y es bastante complicado pues el tomar algún tipo de decisión, ¿no? Con este tipo de títulos. El título llegó a cotizar a 4 euros y actualmente cotiza en 0,14. Por tanto, pues bueno, poco se puede hacer aquí. Técnicamente, pues podríamos tomar la zona, digamos, de los 0,14 como último máximo, digamos, decreciente de todo este proceso de grandes caídas, y el último mínimo que se estableció en el 0,04. Parece ser que el título está intentando superar esa zona de los 0,14, 0,15, pero bajo mi punto de vista, hasta que no hubiera una superación de los 0,17, quizás ahí no habría, digamos, potencial alcista o no valoraríamos la posibilidad de subidas. Aún así, yo creo que es un título bastante peligroso, ¿no? Por lo que te decía, muy volátil, igual te puede subir en una sesión un 10, un 15% y al día siguiente caerte otro 15 o 20%, ¿no? Por tanto, habría que tener cuidado y tener en cuenta que esto sería una posición bastante especulativa. Pero bueno, técnicamente, si supera los 0,17, 0,18 euros, podría haber una oportunidad alcista. Dime algo de Alibaba, antes de saludar a Juan Carlos. Sí, que teníamos ahí Baba. Vamos a ir a Alibaba. Bueno, la tendencia general sigue siendo
totalmente bajista. Yo creo que no ha cambiado nada por muchos esfuerzos que en los últimos meses ha hecho la compañía, y yo no aprecio de momento intenciones alcistas. Tendríamos que superar la zona de los 79, los $80 para ver realmente aquí pues algo interesante. Por tanto, de momento, poco interés. Y es verdad que se está acercando a esos niveles de resistencia, 76, $77, pero realmente la zona importante o la resistencia que debe superar es la zona de los 79,75, y a partir de ahí quizás sí podríamos buscar alguna posibilidad alcista, ¿no? O una nueva tendencia alcista. Vale. ¿Qué más? Juan Carlos, está el teléfono. Sí, Juan Carlos, buenos días. Sí, hola, buenos días. Mire, quería consultarle sobre dos valores de nuestro mercado. El primero de ellos sería el EGNOR, el ticker es España-Navarra-Oviedo. Es una compañía que por fundamentales creo que está muy bien. Bueno, por fundamentales y por técnico, porque realmente subió muchísimo. Pues por suerte me pude beneficiar de esta subida. ¿Y la segunda? Y luego... ¿Perdón? ¿Y la segunda? Sí, no, lo que iba a preguntar es no he terminado sobre el EGNOR. Llegó a más o menos 19,5, luego corrigió hasta más o menos 18. Y la pregunta es, ¿esta corrección, a más normalísima, de corto plazo, cree el analista que ha terminado ya? Y en vistas a volver a entrar en el valor. Vale. Y la segunda compañía sería FAES, que hoy presentó resultados. Sí. Está muy decaída, pero bueno, a ver si le ven potencial de subida o no sé. Si es una compañía que el analista aconsejaría entrar, ¿vale? Muy bien, gracias Juan Carlos. Un minutito tengo, Samuel. Vale, venga, rapidísimo. El tema del EGNOR, ¿de acuerdo? Obviamente, como bien dice, el momento idóneo de entrada era la zona de los 13, de los 14 euros, ¿no? Tuvo muy buena subida, rompiendo resistencias, muy buena tendencia al alza, hasta la zona que comentaba de los 19,80 más o menos, casi la zona de los 20 que alcanzó. Es cierto que ha hecho una pequeña corrección de muy corto plazo, ¿vale? Pero todavía no podemos determinar si la corrección ha finalizado. ¿Por qué motivo? Porque todavía sigue manteniendo una secuencia de corto plazo de máximos y mínimos decrecientes, y mientras que se siga manteniendo esos máximos y mínimos decrecientes, todavía no podemos constatar que esa corrección bajista se haya finalizado. De hecho, hoy he abierto con un pequeño gap bajista, lo que me indica que posiblemente el título vuelva otra vez a aproximarse a la zona de los 17,60. Ahora bien, si vemos que el título se aproxima a esa zona de los 17,60, hay un rechazo y supera la última resistencia de corto plazo que nos ha dejado en la zona de los 19, si supera los 19, entonces ya podemos dar por concluida esa fase de corrección y volveríamos otra vez a un proceso alcista. Pero en este momento, pues yo creo que todavía la corrección sigue estando activada. Y luego me comentaba rápidamente FAES. No sería un título que yo tuviera en cuenta ahora mismo. La verdad que un título bastante débil, aunque aguanta bien los niveles de soporte actuales. Tendríamos que ver una superación de los 3,28, 3,30 para plantear una estrategia alcista en el caso de FAES, porque eso ya nos confirmaría la ruptura de esa estructura bajista o de esa tendencia bajista que de momento está predominando. Así que hasta que no rompa 3,30, FAES de momento no sería una opción. Samuel Plaza, director de JF de Brokers España. Gracias por acompañarnos en este consultorio de bolsa. Cuídate. Un abrazo. Un abrazo a todos. Hasta la próxima. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Ejercita tu rostro desde la comodidad de tu casa con Ver2 de Foreo. Con Ver2 elevarás, esculpirás y reafirmarás tu rostro. Gracias a sus 4 tipos de microcorrientes, reduce las arrugas y mejora la firmeza desde la primera semana. Es la alternativa de Foreo segura, indolora y no invasiva a las inyecciones, los hilos tensores y los liftings faciales. Visita el espacio Foreo en la parafarmacia del Corte Inglés y empieza a cumplir tus propósitos.
Si inviertes en bolsa, noticiasdebolsa.es será tu web. En ella encontrarás toda la información bursátil gratis con interesantes artículos de opinión, noticias y análisis técnicos de las empresas cotizadas, cuentas trimestrales y avisos de la CNMV. Todo ello sin registros y actualizado diariamente. Noticiasdebolsa.es, tu web de información bursátil. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas, los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía. El foro de la inversión en Capital Intereconomía. Los mercados de renta variable han tenido un buen inicio de año y lo vemos en la evolución de la renta variable. Los principales índices de las economías desarrolladas están en zona de máximos históricos. Por ejemplo, el S&P 500 acumula una subida del 7% en lo que va de año, o el Stock 600 en Europa acumula una revalorización superior al 4%. En estos niveles hay oportunidades, se pueden encontrar valoraciones atractivas. Hoy hablamos de ideas de inversión y lo hacemos con Capital Group y nos acompaña para ello Mario González. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Susana. Feliz martes. Feliz martes, que es codirector de Desarrollo y Negocio de Capital Group en Iberia. Oye, esta mañana leía un artículo en el diario Expansión donde hablaban de ¿esto que estamos viendo en las bolsas es exuberancia irracional o es optimismo racional? ¿Tú cómo lo ves? Pues yo creo que un poco de las dos cosas, si te digo la verdad, Susana. Sabemos que los mercados de renta variable, las bolsas se mueven un poco por sentimiento, ¿no? Y después también, lógicamente, se mueve por fundamentales. Y pensamos que el sentimiento es positivo en general en el mercado. El año pasado pues la inteligencia artificial ha ayudado mucho a mejorar ese crecimiento, y desde el punto de vista de los fundamentales, pues tanto la economía americana en especial como la economía europea pues también están haciéndolo quizás mejor de lo que pensábamos hace 12, 14 meses. Yo creo que si hubiésemos tenido esta conversación, de hecho la tuvimos, yo creo, hace un año, pues estábamos hablando de recesión en Europa, recesión en Estados Unidos, prácticamente será el consenso del mercado. Estábamos hablando de una inflación desbocada en prácticamente todo el mundo, incluido las grandes economías desarrolladas, y estábamos hablando de tipos de interés al alza. De hecho, las subidas históricas más rápidas, ¿no? 12 meses más adelante, pues ahora estamos hablando de una expansión económica. Sí que es cierto que leve, pero una expansión, no ya no hablamos de recesión. Todos hablamos de cuándo y cuánto van a caer los tipos de interés, y vemos como la recesión pues todavía no está lejos de ese 2% que quieren los bancos centrales, pero está en la dirección correcta. Y en este entorno las compañías pues están bien capitalizadas, con deudas bastante modestas, y después con un crecimiento de beneficios, pues lo mismo, no los mejores del mundo, pero un crecimiento de beneficios entre un 6 y un 8%, que es bastante respetable. O sea que el entorno en general, los fundamentales, que es lo que más nos fijamos nosotros, son benignos, lógicamente con muchísima incertidumbre y hay que ser muy selectivos, pero ahí están, y después el sentimiento pues también acompaña. Aún así, hay muchas incertidumbres porque no sabemos si la inflación va a repuntar debido a la crisis del Mar Rojo o debido también a las protestas de los agricultores en toda Europa. No sabemos si la recesión tan cacareada y tan tardía pues va a ser táctica y cortita como pronostican los bancos centrales. Los tipos de interés, sabemos que van a bajar, pero no sabemos cuándo van a empezar ni cuánto van a empezar a bajar, ¿no? ¿Hay dudas? Bueno, siempre hay dudas en los mercados, ¿no? Pero la vida es incertidumbre. Yo creo que la vida es una constante en la que tenemos que saber lidiar con la incertidumbre, ¿no? Es algo bastante inherente a la existencia humana. Y los mercados la verdad es que no es excepción. Siempre podemos todos hacer una lista grande todos los años de razones por no invertir, pero los mercados, que siempre hablamos, ¿no?, que son muy tozudos, nos enseñan pocas lecciones, pero nos suelen enseñar siempre las mismas lecciones, y a veces la verdad es que esas lecciones nos duelen un poco. Y una de esas lecciones
es que no es buena receta y de hecho es imposible adivinar el mejor momento de entrada en los mercados. Entonces lo que bien sabemos es que hay que estar invertido en los mercados, es menos acerca de hacer market time, de cuándo invertir, sino de estar invertido en los mercados. Y el año pasado, pues los mercados nos lo volvieron a recordar. El entorno que hablamos, la gente que acabamos de hablar de inflación, de tipos de interés al alza, de recesión, etcétera, el año pasado, pues tanto renta variable como renta fija nos dieron unas rentabilidades positivas muy atractivas, en algunos casos de doble dígito, y este año pues lo estamos empezando pues con un entorno similar. Entonces la gente que no estuviese invertida, aquellos inversores que no estuviesen invertidos, pues hubiesen perdido el mejor mes, por ejemplo, en noviembre, de renta fija desde el año 1980. Se hubiesen perdido parte de esa recuperación tan necesaria que necesitamos para las carteras después del año 2022 tan complejo. Entonces yo creo que un poco acordarse de esas lecciones del mercado, lo importante no es adivinar, es imposible adivinar el momento, y siempre hay que ver pues bastante estar invertido en el mercado y lógicamente pues con vehículos de inversión que sean de calidad y que sepan identificar esas oportunidades. En este entorno, en un entorno donde los tipos de interés van a bajar, la teoría dice que la bolsa funciona, ¿no? Que los activos de riesgo funcionan mejor. Efectivamente, yo creo que un poco lo que comentábamos antes, desde el punto de vista de los fundamentales, la economía no es el mejor momento macroeconómico del mundo, ni muchísimo menos, pero es bastante benigno y sobre todo bastante más benigno de lo que esperamos hace unos meses, como hemos comentado antes. Y después, efectivamente, si vamos para atrás, los últimos 4 ciclos de subidas de mercados, de subidas de tipos de interés en el mercado, básicamente desde los años 90, lo que nos dice es que la renta variable es una clase de activo que se comporta bien, sobre todo en el entorno en el que estamos ahora, donde ya los tipos de interés hemos llegado a un techo y donde ya poco a poco pues vamos a ir viendo esa bajada de tipos de interés. Entonces, si cogemos este periodo de casi 30 años de estos últimos 4 ciclos alcistas, vemos que la renta variable americana, o sea, es el índice, o sea, no sería un fondo activo, sino simplemente el índice, la rentabilidad a un año después de tocar ese techo, y potencialmente hemos tocado ese techo en julio del año pasado, potencialmente, esa rentabilidad es del 16,2%. Y está en línea con la rentabilidad que nos está dando ya el S&P 500 en este entorno. Pero a 5 años esa rentabilidad anualizada es del 9%. Para ponerlo un poco en contraste, tendremos muchos oyentes que estarán todavía en renta fija a corto plazo, en letras del Tesoro, que han sido un buen vehículo para la primera parte del año pasado, no para la segunda. Pues en ese mismo entorno, ese tipo de vehículos a un año nos da una rentabilidad del 4,7% versus el 16,2% de renta variable, y a 5 años vemos que esa rentabilidad se erosiona de manera muy muy rápida. Tenemos una rentabilidad anualizada del 3,2% versus esa rentabilidad anualizada del 9% de renta variable. O sea que lo que nos dice los mercados una vez más es que en este entorno en el que estamos y que nos estamos adentrando ya de bajadas de tipos, o al menos de haber tocado ese techo, pues vemos que la renta variable históricamente se ha comportado bien. ¿Y esto que me dice sirve también para la tecnología o aquí hay más de exuberancia irracional? Sí, la tecnología, los últimos 10-15 años del mercado, como sabemos, pues ha sido liderada, sobre todo en los mercados de renta variable, por la tecnología. Yo creo que el titular aquí es que nosotros pensamos desde Capital Group, sabéis que somos la gestora activa más grande de la industria, llevamos en estos 93 años, y pensamos que los siguientes 10-15 años de mercado van a ser diferentes a los últimos 10-15. Esto se va a expresar de muchísimas maneras, pero básicamente una de esas perspectivas es desde el punto de vista del liderazgo, del liderazgo del mercado. Entonces vemos como este mercado, por ejemplo, el año pasado, los 7 magníficos, ¿no? Al final un ramillete pequeño de compañías tirando el mercado, pues vemos desde Capital como en los próximos años ese liderazgo del mercado se va a ampliar a otros sectores, a otro tipo de compañías, lo cual, por cierto, son muy buenas noticias. O sea, que el sector tecnológico va a seguir haciéndolo muy bien, impulsado por muchas cosas, entre otras por el tema de inteligencia artificial, pero lo mismo, aquí la precaución es ser selectivos. Al final, los que vamos un poco más en esto nos recuerda bastante a la época de los .com, ¿no? A principios de los años 2000, como todas las compañías que se llamaban .com o tenían .com en el nombre, pues tenían un premium, ¿no? La gente les gustaba más, simplemente era el mismo negocio que la gente había cambiado el nombre. Entonces hay que ser muy selectivo para asegurarnos de que identificamos cuáles de verdad son las oportunidades de inversión y cuál es el ruido pues generado también por esta tendencia de emisión que es la inteligencia artificial. O sea, tecnología sí, muy selectiva, y por supuesto el impacto de la inteligencia artificial va a ser muy transversal y va a ser muy profundo y con muchos beneficios
tanto la economía como la productividad de los trabajos. Y más allá de tecnología, siendo muy selectivos, ¿qué otros sectores o qué otro tipo de compañías ofrecen valoraciones atractivas en este entorno de mercado? Pues ya sabéis que en Capital somos compañía a compañía, no invertimos en sectores, no invertimos en países, no invertimos en estilos, value, growth, otras cosas. Tenemos esa visión más amplia. Invertimos en aquellas compañías que nos gustan y que pensamos pues que lo van a hacer en los siguientes 5, 10, 15 años para nuestros clientes. En ese entorno sí que vemos, por ejemplo, ahora pues oportunidades de manera selectiva en sectores como el sector salud, por ejemplo. Hemos visto, y aquí de hecho, por ejemplo, Europa pues tiene varios líderes en este frente, compañías como Novo Nordisk, compañías como Astra, que pensamos que lo están haciendo muy bien y sobre todo que pueden ser líderes los siguientes 5 o 10 años en una serie de temáticas o una serie de oportunidades de inversión que van a ser pues multidécadas. No estamos hablando de cosas como oncología, temas como el tema de la obesidad, enfermedades neurológicas, por ejemplo, como el Alzheimer. O sea, aquí vemos pues que afortunadamente para todos y para la humanidad pues vemos muchísimo desarrollo y estas son compañías que potencialmente pueden ser líderes en ese tipo de áreas. Otros sectores, sector industrial, por ejemplo, lo mismo, está aplicando muy bien la tecnología de manera selectiva algunas compañías a su modelo de negocio y también estamos viendo bastante oportunidades. Por ejemplo, el 40% de la huella de carbono que dejamos los humanos en el planeta viene de básicamente calentar y refrigerar edificios, que lo hacemos de una manera muy poco eficiente. Y hay compañías pues que ya están teniendo tecnología para hacer ese tipo de actividades, pues estar fríos o en invierno y calientes fríos en verano y calientes en invierno de una manera muchísimo más eficiente y lógicamente con un impacto de huella de carbono bastante más bajo. Pues esos son, por ejemplo, 2 ejemplos de 2 sectores y compañías donde vemos pues oportunidades de inversión, sobre todo a medio largo plazo. Oye, ¿y aquí me estás hablando principalmente de Estados Unidos o el enfoque de Capital Group es totalmente global? Sí, yo creo que otra de esas lecciones tozudas del mercado es que es muy difícil afinar el tiro. O sea, un poco nuestra sugerencia modesta desde nuestra experiencia en los mercados es momento de invertir en compañías buenas allí donde estén. Si están en Europa, perfecto; si están emergentes, perfecto; si están en Estados Unidos, no invertir por sectores, no invertir por estilos de inversión. Sé que en España pues nos gusta mucho esta conversación de Easy Value, de Easy Growth y demás. Lo cierto es que al final esos son enfoques muy miopes, lo que llevan es pues a rentabilidades bastante más modestas que si tenemos un enfoque de inversión mucho más amplio. O sea que efectivamente en Europa, por ejemplo, pues he nombrado 2 compañías que son líderes ya, Novo Nordisk, compañías como Astra, compañías que están radicadas en Europa, pero lógicamente tienen negocios globales. Aquí en casa tenemos Inditex, que es líder en todo el tema de retail. Tenemos compañías como ASML, que son líderes en todo el tema de la manufacturación de chips y de la maquinaria necesaria para todo eso. Tenemos compañías de lujo, que son líderes a nivel global. Tenemos compañías que son líderes en todo el tema de la transición ecológica. O sea que también, como europeos, tenemos que estar positivos de que tenemos compañías globales fuertes y nosotros invertimos en áreas que nos gustan. Si están en Europa, perfecto; si están en otra área geográfica, pues perfecto también. Todo esto y mucho más lo podemos encontrar en español y accesible a cualquier ahorrador en Capital Ideas, ¿verdad? Eso es lo que os comentamos siempre. Capitalideas.es es un blog donde ponemos informes de mercado muy sencillos de leer, no son comerciales, no hablamos de capital, no hablamos de nuestros productos, pero bueno, es un poco nuestra herramienta para ayudar al inversor y al ahorrador español pues a tener visibilidad de nuestra visión de mercado. Solemos poner 2-3 informes al mes. Tenemos ahora, por ejemplo, uno que es muy interesante y lo recomiendo, que se titula "No todos son malas noticias", y básicamente pues habla de un poco lo que hemos hablado al principio de una de las primeras preguntas, de razones por invertir, ¿no? Para invertir. Lógicamente hay mucha incertidumbre en el mundo, eso no lo vamos a cambiar, pero sí que hay muy buenas noticias, de hecho, pues sobre todo para ahorradores e inversores a medio largo plazo. Tenemos un artículo sobre las elecciones americanas. Bueno. Echen una ojeada, pasen y lean y disfruten un poco de este contenido que hacemos con mucho cariño para ustedes. Ahí tenemos contenido para formarnos, para educarnos en finanzas y también para entretenernos. Capital Ideas. Mario González, desde Capital Group en Iberia. Muchísimas gracias por las ideas, por los argumentos y a por el martes. Feliz jornada. Muchas gracias. Adiós. Chao. Un abrazo. Chao. En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método:
diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor DFI en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca. You are the one for me, for me, for me, formidable. Hoy con Endesa tienes una oferta formidable. Elige Formidable Energía con luz, gas y mantenimiento de gas y ahorra 620 euros en 2 años. Disfruta de este ahorro directamente en tus facturas, porque todo Endesa es formidable. Contrata ya en el 876-0909, en los puntos de venta Endesa o en endesa.com y empieza a ahorrar. Con Caja Rural no te comunicarás a través de móvil, ordenador, teleoperadores impersonales ni empleados desmotivados. Para nosotros lo más importante es el trato humano, cada vez con más oficinas y más personas, con cercanía, eficacia, profesionalidad y compromiso con nuestra tierra. Caja Rural de Zamora, gente como tú. Escucha cada jueves de 1 a 2 de la tarde en Radio Intereconomía Negocios de Carne y Hueso, el programa para emprendedores, startups y pymes líder en habla hispana, con Mariló Sánchez Fuentes. Pasta, lo que se dice pasta es esa delicatessen italiana que a más de uno nos encanta, pero pasta también hace referencia al dinero en términos coloquiales. Si eres como yo y alguna vez te has preguntado qué relación existe, os lo explicamos. Se cree erróneamente que llamar pasta al dinero proviene de la sociedad joven y que se trata de una moda, pero es que el término pasta ya se utilizaba hace muchos años debido a que antiguamente se le otorgó el nombre de pasta a la porción de metal que era fundido y estaba sin trabajar, como puede ser el oro, la plata, el cobre o el níquel. Como sabréis, antiguamente las monedas no se realizaban industrialmente con máquinas, como sucede en la actualidad, sino que se hacían de forma artesanal y utilizando metal fundido, la mencionada pasta con el que se acuñaban, de ahí que al dinero se le acabase llamando de forma coloquial pasta. Y vamos con otra forma curiosa de llamar al dinero. ¿Has dicho alguna vez déjame 50 pavos? Pues como ocurre, por ejemplo, en la película 10 razones para odiarte, este vocablo tiene origen español y nos lleva al año 1930. A un duro, es decir, 5 pesetas, se le llamaba pavo porque es exactamente lo que valía este animal. En América, a los dólares también se les llamaba bucks, ciervos, porque por el año 1700 su piel se usaba como medio de intercambio por otras cosas de valor como sustituto del dinero. Y entonces un director de doblaje español decidió utilizar en sus películas la palabra pavos como equivalente de bucks y se sigue utilizando en la actualidad. Ya te puedes ir a dormir sabiendo una curiosidad económica más. Consultorio de fondos. Europa y Wall Street suben con fuerza con la mitad de las compañías en rojo. Cuidado, el 47% de los Stoxx 600 está en negativo este año. Aún así, el índice sube un 3,6%. En Estados Unidos pasa lo mismo. El S&P 500 gana casi un 7% desde el pasado 2 de enero. El S&P 500 es el índice de referencia en Estados Unidos. Pues bien, sube casi un 7% cuando el 40% de sus firmas están en pérdidas. Esto invita a pensar que este va a ser un año para la gestión activa
desechamos gestión indexada o gestión pasiva en nuestras carteras. Hoy abrimos nuestro consultorio de fondos de inversión con ustedes, 915331851. Nos acompaña también Juan Manuel Vicente, que es asesor de Smart Bolsa. Juan Manuel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Gestión pasiva o gestión indexada? Según esto, la gestión pasiva tiene mucho que perder. Bueno, la realidad es que en favor de la gestión pasiva se puede decir que en estos últimos años la gestión activa por término medio no ha sido capaz de batir la gestión pasiva, siempre en términos agregados, y luego hay que bajar a los detalles, ¿no? Y sabemos de siempre, o sea, esto no es nada nuevo, sabemos de siempre que hay mercados que son mucho más eficientes que otros. Has mencionado el Standard & Poor's 500, ¿no? Vale. Bueno, es un mercado muy eficiente y ahí yo te diría que la gestión pasiva ha funcionado siempre bien y creo que seguirá funcionando bien. En otros mercados creo que la gestión activa puede aportar valor versus los ETFs, ¿no? Los productos indexados más eficientes de cada categoría de inversión. Un poco lo que hacemos en Smart Bolsa, de hecho, es eso. Básicamente es una combinación de gestión pasiva y gestión activa que yo creo que es el cóctel ideal. Gestión pasiva, donde los mercados son muy eficientes, la gestión activa no es capaz de batirlos, y gestión activa en mercados menos eficientes, como el europeo, las pequeñas compañías, Japón, etcétera, donde la gestión activa pues tiene más probabilidades de aportar valor. Yo creo que esa es la gran conclusión, Susana. Esto que me dices sirve tanto para los mercados de activos de renta variable como de renta fija. Renta fija, la gestión pasiva es muy complicada. Yo creo que en renta variable es donde la gestión pasiva funciona mejor. En la renta fija es mucho más compleja que la renta variable, mucho más compleja, porque tenemos muchos factores. Tenemos el factor de la duración, de la inflación, de los tipos, de las primas de riesgo. De hecho, es que hablar de gestión pasiva en renta fija, a ver, se puede hacer, porque tú puedes tener una cartera de bonos muy diversificada, pero en ese sentido, pero tienes que tomar un montón de decisiones de gestión activa, o sea, decisiones activas, que al final es gestión activa. Tienes que decidir la duración, tienes que decidir el nivel de calidad crediticia, tienes que decidir la divisa, esto es fundamental también, ¿no? Si la vas a cubrir o no la vas a cubrir para la parte que no sea en euros. Es decir, tienes que tomar un montón de decisiones de gestión activa. Luego yo siempre digo que en renta fija, siempre digo lo mismo, es mucho más compleja y realmente la gestión pasiva no existe. E incluso en renta variable, Susana, la gestión pasiva puramente tampoco existe, porque, a ver, puedes iniciarte al MSCI World, que yo creo que siempre lo comento aquí, que es una muy buena decisión de inversión, pero incluso ahí tienes que tomar decisiones. ¿Lo haces con emergentes o sin emergentes? ¿Cubres la divisa dólar o no la cubres? Porque más de la mitad es dólar. Sí. Y claro, todas estas decisiones tienen un impacto enorme en la rentabilidad final que se obtiene en largo plazo. Puede haber diferencias salvajes de rentabilidad entre una cosa y otra. Entonces, el concepto de gestión pasiva es muy bonito venderlo, pero la realidad es que en la práctica hay que tomar decisiones de gestión activa, incluso aunque uno invierta en ETFs o en fondos índice. Oye, me lo has puesto en bandeja. ¿Cubierta la divisa, sí o no? Pues mira, donde tiene sentido que es en el dólar, porque el dólar, como sabemos, tanto en renta variable como en renta fija, pues es una parte muy importante de las carteras, para mí no hay ni la menor duda. Hay que cubrir. Estamos a 1,07 de tipo de cambio euro-dólar, ¿verdad? ¿Cuál es el tipo histórico de euro-dólar? Pues si te vas muy largo plazo, ¿no? Al ECU, sistema monetario europeo, luego coges el marco, ¿no? Que al final el euro es una especie de marco, te vas 150 años atrás y la media histórica es 1,25 y ha llegado a estar en muchas ocasiones en 1,40, 1,50 y hasta 1,60. Luego el dólar, desde una perspectiva de largo plazo, está caro respecto al euro, muy caro, incluso se podría decir. Por tanto, yo no tengo la menor duda, cubrir el riesgo de divisa. Vale. Y luego, estos días me están hablando mucho de los mercados emergentes, pero con el foco en Latinoamérica, especialmente en México, porque me dicen que a medida que se acerca la fecha electoral en Estados Unidos, si sigue Trump con ventaja frente a Biden, pues economías dependientes de Estados Unidos pueden verse beneficiadas. ¿Cómo ves Latinoamérica y cómo ves México? Pues muy buena pregunta. Ayer estaba reunido con el director de emergentes de Schroders, que es una gestora internacional muy grande. Y ellos tienen un ranking de mercados emergentes. Y justo esto que estabas preguntando, se lo pregunté yo, porque veía en el ranking México, Brasil, Chile, ¿no? Y sobre todo Brasil y Chile, de hecho, mejor que México. Y estaban, digamos, entre los mercados emergentes más atractivos. Y lo justificaban bien, ¿eh? Era un tema de valoraciones, de riesgos geopolíticos. Ten en cuenta que invertir en China es muy peligroso en muchos sentidos
Y yo te diría que Latinoamérica, de hecho, estamos pensando nosotros en Smart Bolsa en tomar una exposición, sabiendo que Latinoamérica, yo compraría no solo México, sino compraría un fondo de bolsa emergente latinoamericana, ¿no?, que incluya Brasil y Chile, sabiendo que Brasil y Chile, esto es importante saber también, que tienen cierta dependencia, o bastante dependencia en el caso de Chile, de los precios de las materias primas. Es decir, tiene muchas compañías en cartera mineras o que, bueno, están ligadas al sector minero y de las materias primas y, por tanto, y la economía, y, por tanto, cuidado en ese sentido. Pero yo tendría una cartera en estos momentos. Creo que tácticamente es interesante tener bolsa emergente latinoamericana. Vale. No iría solo a México porque es lo veo un poquito arriesgado concentrar todo en un solo país. Vale, hay gestora, interesante que sea fuerte, que tenga producto en emergentes Latinoamérica. Pues estaba, de hecho, analizando un poco justamente a raíz de esto el mercado de renta variable emergente latinoamericana. A ver, yo creo que una buena opción son los ETFs, sinceramente. Y en gestión activa me resulta interesante un fondo de una gestora española que se llama EDM, que son de origen, tienen sede en Barcelona, pero aquí también en Madrid, y es probablemente nuestra gestora internacional más grande, la gestora española más internacionalizada, y tienen una estrategia de renta variable emergente latinoamericana bastante interesante. Yo lo estoy analizando, todavía no la hemos seleccionado, pero nos parece interesante. Luego las grandes gestoras, pues bueno, Amundi tiene un fondo de gestión activa que, bueno, ha tenido ciclos, ¿no?, de hacerlo mejor y otros de hacerlo peor. Muy bien, voy a ir con los oyentes. 915331851. Adolfo, buenos días. Adolfo, hola, buenos ¿qué días. tal, Susana? Buenos días. Hola, ¿qué tal está? Sí, dígame. Muy bien, no tan bien como tú, pero vamos ahí tirando. Bueno, diga, cuénteme. Vamos a ver, yo quería preguntar por un par de fondos, a ver qué opina el experto, concretamente el Morgan Stanley Asian Opportunities, que lleva 2 años horrorosos. No sé si ve alguna posibilidad de recuperación. Y luego, al hilo de lo que comenta él de Latinoamérica, ¿qué opina del Bestinver Latinoamérica? A ver qué le parecen ambos. Muy bien, pues gracias. De muy momento, amable. en fin, o lo dejamos. Estupendo. Muchísimas gracias a vosotros por la ayuda que nos prestáis. Estupendo, Venga, gracias. un saludo. Muy amable, adiós. Muy bien, pues sobre lo primero, a ver, no es una pregunta del fondo, es más bien de la clase de activo. Justo estaba comentando China, ¿no? Es un rompecabezas lo de China. Aquí nadie sabe realmente qué hacer con el tema de China. Entonces es un tema más de China y, claro, las economías que están alrededor de China, que son muy dependientes, ¿no?, como Taiwán, Corea, etcétera, Tailandia. Realmente nadie lo sabe. Es verdad que si uno mira 3 años vista, acumulan una minusvalía de aproximadamente el menos 20% la mayoría de índices y fondos. Y eso ya empieza a resultar atractivo, muy atractivo las valoraciones. Sin embargo, al mismo tiempo hay muchos riesgos, ¿no? Yo, a ver, si ese fondo, le diría lo siguiente, si ese fondo representa un porcentaje limitado del 5, máximo 10% de su cartera de financiera, de renta variable, le diría que lo mantuviera, ¿vale? Creo que vender ahora con esas minusvalías acumuladas no es lo más apropiado. Ahora, si tiene una exposición superior a eso, pues vendería parcialmente, ¿vale? Haría un reembolso parcial. Esa sería mi recomendación. Y sobre Bestinver, pues es una de nuestras, de nuevo, hablaba de EDM, otra de nuestras gestoras independientes. Grande, ¿no? Sí, bueno, en patrimonio ahora mismo... Está ahí como Valor con Cobas, ¿no? Bueno, y EDM, es que EDM tiene, creo que tiene algo más, sí, creo que son 5 o 6 mil millones de euros. No, Bestinver, a ver, es una buena gestora, es gestora que se dedica solamente gestionan dinero, no tienen conflictos de interés con otro tipo de negocios y tienen muy buenos equipos de analistas y yo diría que es uno de los fondos a considerar, pero como decía anteriormente, nosotros todavía no hemos seleccionado ninguno, pero nos gustan las gestoras españolas para gestionar Latinoamérica, o sea que EDM y Bestinver en principio 2 gestoras que deberían de hacerlo bien en renta variable latinoamericana. ¿Y en las carteras de tus clientes tienes algo de renta variable española o solo lo que te venga a través de fondos europeos? Solo lo que me viene a través de fondos europeos. Tácticamente me pareció interesante el año pasado, pero ya realmente no me lo parece. Creo que como país no. Desgraciadamente no estamos haciendo las cosas bien y eso tiene un impacto en muchos valores españoles y no, correcto. La bolsa española, para que te hagas una idea,
pesa un 1,5, algo así en el MSCI World, menos, perdón, depende del índice que cojas, pero un 1 y poco. Y yo no tendría más de eso. Suena terrible, pero bueno, es lo que vemos. Y sí, tenemos algunos fondos de bolsa europea, por ejemplo, de pequeñas compañías que tienen, lógicamente, posiciones en algunos valores españoles. Pero para mí sería un posicionamiento residual. Perdón. Vale. Oye, veo también mucha divergencia entre las grandes casas sobre China o no China. Todas me dicen que Asia sí, sobre todo por el tirón que pueden tener algunos mercados como Indonesia, como Singapur, como Vietnam, pero con China unos me dicen que por valoraciones y pensando a largo plazo de cabeza, y otros me dicen que el inmobiliario todavía está muy revuelto y que tiene mucho peso en la economía y que puede tener influencia importante en todo lo que es el sector bancario y también en todas las administraciones locales, y me comentan también que el mercado laboral pues tiene algunas deficiencias. ¿Tú eres más de incluir China en carteras o no? Actualmente tenemos muy poco posicionamiento en China, y te voy a dar mi respuesta, que es una combinación de las dos. Yo he escuchado todo eso, hablamos con gestoras de expertas ahí en la zona todos los días, y mira, mi conclusión es la siguiente. De hecho, eso que decías de cabeza a largo plazo por las valoraciones, no lo veo para nada. Es decir, yo te diría que más bien táctico, ¿sabes? Cuando está muy, muy castigada el activo y extraordinariamente barato, tácticamente a un año vista, por ejemplo, puede ser interesante. Y este podría ser el año, pero tengo todavía dudas, si cae más, pues a lo mejor sí, ¿vale? Pero todavía a lo mejor puede haber caída adicional, y entonces a lo mejor sí, tácticamente es un momento interesante. Pero a medio largo plazo, lo siento, pero China puede ser como el nuevo Japón, ¿no? Nos podemos estar aquí 15 años esperando a que recupere los valores anteriores, o 20, y bueno, pues el plazo de inversión pues debe ser largo, pero hombre, 20 años para recuperar un valor anterior, si siguiera unos derroteros parecidos al de Japón, pues yo la verdad es que prefiero pasar. Uh-huh. Y luego me preguntan también mucho por alternativos. Unos me dicen que alternativos sí, que ya hay que mirar más allá de las carteras de renta variable y renta fija, que hay que incorporar, aunque sea en un porcentaje muy pequeñito, alternativos, porque da consistencia a las carteras, rentabilidad, descorrelación, y también te ayuda a anclar esa visión de largo plazo. Y otros me dicen que para pequeños porcentajes que no compensa, que ya tenemos el inmobiliario que es ilíquido. Pues más bien estoy... ¿Con la segunda o qué? En la EAF somos muy activos con algunos clientes, somos muy activos en alternativos, pero alternativos de economía real. A mí los alternativos que se están promocionando ahora en España, ejemplo, private equity en formato fondo de fondos, no te va. Es que la prima que pudieras tener de rentabilidad en la cartera, que hay muchas tesis y estudios, ¿no? Pero digamos que pudiera ser una prima del 2-3% anual sobre la bolsa cotizada, es que te lo comes en comisiones. De los fondos subyacentes, que son mucho más caros que un fondo de bolsa cotizada, un ETF de bolsa, y luego la segunda capa de comisiones, porque a un pequeño inversor no le vas a meter en un fondo directo, va a ser a través vía fondo de fondos para tener una diversificación mínima, ¿no? Y claro, si te estás llevando un 3-4% en comisiones anualmente, esa prima que pudiera tener el private equity, entonces yo diversificaría, pero en cosas que no sean private equity, ¿sabes? Más en cosas que generan rendimientos, infraestructura, agro, ¿sabes? Inmobiliario, por supuesto, puede tener todavía un par de años buenos por delante en España, de hecho, y en España en particular, que tenemos un problema de oferta gravísimo, ¿no? Pues mucho mejor, en mi opinión, eso, infraestructuras, inmobiliario, agro, y eso es lo que somos activos, y creo que las rentabilidades son muy interesantes comparadas a la bolsa cotizada y la renta fija en estos momentos. Muy bien, pues Juan Manuel Vicente, desde Smart Bolsa, gracias por los consejos, el análisis y sobre todo por la formación. Cuídate mucho. ¿Hace frío en la calle o no? Gracias a vosotros. Hace frío, pero es lo que toca. Mira, eso es bueno para el agro, que haga frío en invierno. Sí, es lo que toca, ¿no? Yo estoy contento. Sí, bueno, hace sol, ¿no? Por aquí por la ventana parece que hace bueno. Hace sol, no sé pero bueno, si nos está engañando el sol. Ya sabes, en la meseta en España el sol significa frío en las mañanas. Muy bien, Juan Manuel, gracias. Cuídate mucho. Muy bien, gracias a vosotros. Esto es Radio Intereconomía, boletín informativo. A la vuelta vamos
vamos a ocuparnos del mercado inmobiliario, del inmobiliario de lujo. Vamos a ver cómo le está yendo, si es interesante invertir, qué segmentos son los más rentables, qué tipo de demanda es la que hay, si estamos hablando de comprar para luego vender, si comprar para alquilar, alquiler residencial, alquiler temporal, alquiler turístico. Bueno, vamos a ver distintas opciones para invertir, para ahorrar y para poner un pie en el inmobiliario. Eso será a la vuelta en Desayunos Capital. Y luego tenemos ese espacio que dedicamos al hidrógeno. Ya sabe, una energía natural, sostenible y de largo recorrido. Vamos a hablar de hidrógeno hasta las 12 de la mañana aquí en Capital Intereconomía. En las rebajas del Hogar del Corte Inglés te ayudamos a encontrar lo que buscas y ahora, justo cuando ya quedan pocos días, lo hacemos con una gran cantidad de oportunidades para renovar tu hogar de arriba a abajo. Te damos algunos ejemplos porque tienes hasta un 60% de descuento en una selección de ropa de cama, baño y artículos de menaje de mesa y decoración marca El Corte Inglés. Y también cuentas con hasta un 30% de descuento en una selección de sofás y butacas. Y para tu dormitorio, también un 40% de descuento en una amplia selección de muebles. Además, te lo llevamos a casa con nuestra tarifa plana y siempre con la comodidad de poder comprar donde y como quieras, en tienda, en la web y en la app del Corte Inglés. Descárgate nuestra app y verás que aquí siempre encuentras lo que buscas. Solo recuerda hasta el 29 de febrero en las rebajas del Hogar del Corte Inglés. Un tipo listo cambia sus ventanas con Afán Decor. Un tipo todavía más listo consigue gratis en sus vidrios Climalit el aislamiento invisible del gas argón. Y un tipo requete listo lo financia a 36